que nos ha tenido como punto de agenda principal de la noticia del momento la cobertura del juicio político para Mario Morazán. La suerte para Marlon Ochoa está echada. En las próximas horas será destituido de su cargo como consejero del Consejo Nacional Electoral. Ahora está en una etapa que hasta ahora en los juicios políticos que se han desarrollado es el primero que asiste a esta oportunidad que le da el proceso a los denunciados para defenderse en la Cámara ante el Pleno. Solo lo ha hecho Mario Morazán. Recién estábamos escuchando la participación de Jorge Luis Cálix Espinal, diputado, jefe de bancada del Partido Liberal, en una exposición que le permite a él defender su postura frente al cuestionamiento que hizo Mario Morazán. Está Magdiel Flores en el Congreso Nacional. Magdiel, descríbanos cómo está la Cámara a esta hora de la noche, reiterando que es un asunto de tiempo. Haga lo que haga Mario Morazán, va a ser destituido en cuestión de horas. El propio presidente de la Cámara hablaba que esto se podía extender hasta las 11 de la noche. Por cierto, está en uso de la palabra el presidente del Congreso, Magdiel Flores, y el equipo informativo de TSI y HRN. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Rosendo García, auditorio de Al Banquillo, televidentes de Al Banquillo, ubicado desde el hemiciclo legislativo, una noche histórica por este juicio político que se lleva a cabo ahora mismo. Han transcurrido ya más de 2 horas de esta audiencia en la que comparece el magistrado suspendido Mario Alexis Morazán. Él ha tomado 1 hora 23 minutos calculadamente para él tener el uso de la palabra. Luego, ahora está en el uso de la palabra el jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Luis Cálix Espinal. ¿Por qué? Porque fue una de las personas a las que se refirió el magistrado suspendido Mario Alexis Morazán, indicando que una de las sesiones o la única sesión a la que él no asistió fue justamente cuando se iba a conocer la inscripción de Jorge Luis Cálix. Por eso es que se le ha dado el uso de la palabra a él en primera instancia. Vamos a escuchar parte justamente de lo que menciona o de lo que dice ahora mismo, diserta ahora mismo el diputado Jorge Luis Cálix. De que dejó hablan del pescado y resulta que ustedes se comieron un tiburón, Dios mío. La pregunta aquí es, porque gestionar, eso no es delito. La pregunta es, ¿ya liquidaron ese dinero? ¿Ya liquidaron esos más de 26 millones cada uno? ¿Ya liquidaron esos 176 millones en subvenciones? Porque les recuerdo, compañeros y compañeras, ya no tienen fiscal que les proteja. Y hoy son ciudadanos comunes y corrientes. Y para terminar, al señor Morazán lo tiene aquí el hecho de que dejó su silla vacía. La silla que le dieron, que este Congreso le dio para que impartiera justicia electoral, él la dejó vacía por presiones del gobierno, como él mismo dice. Hoy, haber dejado esa silla vacía, lo tiene sentado en esa silla ahí atrás. ¿Saben quién nunca dejó la silla vacía? A pesar de las tretas, a pesar de las malas jugadas del señor Morazán, Miriam Barahona, que en paz descanse. Ella cumplió hasta el último momento en silla de ruedas, con tanque de oxígeno. Ella impartió justicia. Puede ser que no les guste la sentencia y es normal, es natural, pero la labor de ella era dictarla. El resto, si no le gustaba, ahí están las vías legales para impugnarlas. Pero él
él no cumplió con su deber y eso es lo que tiene aquí. Y termino con esto, señor presidente, ya que evidentemente hay una obsesión del señor Morazán hacia mi persona, me tomé la libertad de traerle esta foto con una dedicatoria que dice: con cariño para el señor Morazán, de parte de Jorge Calix. Se la voy a dar al final de la sesión. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pongamos atención. Entendería que el abogado Morazán escuchó la participación del diputado Calix. Usted está en su derecho de contestar lo que usted crea conveniente. El tiempo que usted determine, nadie le va a quitar el tiempo para poderse manifestar. Posiblemente no escuchó toda la participación por las interrupciones de su mismo partido, diputados afines a usted, pero nuestro objetivo es que usted escuche cada participación. Si se quiere levantar, le vamos a dar ese permiso. Si ocupa asistencia, también le vamos a prestar asistencia. Si ocupa atención médica, de la misma forma. Tenemos el espacio que se le ha dado con sus asistentes, con sus asesoras, y usted levante la mano, abogado, cualquier colaboración que le podamos brindar. Tiene la palabra el abogado Mario Morazán. Gracias, presidente. Ponemos el cronómetro, pero no significa, viendo que faltan participaciones, que nos vamos a quedar solo con las 4 horas. Son las 8 de la noche, van a participar diputados de otras bancadas, también del Partido Liberal. Él va a ir contestando. Y es casi seguro que vamos a sobrepasar las 4 horas que establece la Ley Especial de Juicio Político. Yo le pido a los compañeros que nadie se levante. Sabemos que quieren cenar, pero en el hemiciclo tal vez un cacahuate, una galletita se pueden comer, pero no podemos cenar en el hemiciclo. Aguantemos hambre todos, ayuno intermitente le hace bien a varios y cenemos más tarde. Tiene la palabra abogado Morazán. Gracias, presidente. Bueno, les agradecería la atención. Y escuchemos. Como yo escuché. Deténgase, abogado, deténgase. Compañeros, tenemos que respetar el proceso, tenemos que respetar al abogado Morazán, nos guste o no nos guste, compartamos o no compartamos su postura, sus participaciones. Nuestro compromiso es respetarlo y la mayor obligación que tenemos y responsabilidad es escucharlo. Escuchémoslo, por favor. Abogado Morazán, continúe. Gracias, presidente. Partiendo de la lógica del señor Calix, miren, estas son las veces que él me mencionó a mí. Estas son las veces que él me mencionó a mí. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Entonces, en esa lógica, el que está enamorado es él. Pasando a otro punto, yo siento pesar y yo considero que la bancada del Partido Liberal puede estar mejor representada, y no por una persona que ha evidenciado, y lo voy a mostrar ahorita, es un limitado intelectual y un embustero. Mire, presidente, mire lo embustero que es. Yo agradecería que pusieran la última diapositiva en la cual él dice que yo me negué a que se le facilitara un sí, adelanto. Controles tiene su derecho, abogado, de que la vuelvan a... Mire, presidente, proyectar ahí en la pantalla, puede ir hablando mientras la proyecta. Sí, fíjese que esta, no sé cómo llamarlo, pero esta calumnia, estas injurias son co-construidas también con el magistrado Mario Flores y el señor que al final inscribieron, parece. Pues bueno, mire, presidente,
yo quisiera que nos dijeran de qué fecha es eso. Yo le puedo asegurar que eso es del año 2024, aunque no lo logro ver acá. No, claro que dice, acérquémonos. Ahí está, 2024. Son los derechos del año 2024. Mire cómo está la falacia, presidente, de que la señora... guarda silencio, muchacho. La señora... No, te escuchemos. Yo creo que por el orden a todos, compañeros diputados, respetemos. Continúe, abogado Morazán. Es cierto que había una mala costumbre en el Tribunal de Justicia Electoral de hacer la misma dinámica que hace Injupen. Eso es cierto. En relación a que da adelanto de vacaciones, de 14º, y como a lo mejor era una costumbre, ¿verdad? Cuando a mí me presentaron las primeras veces, como esa, no había ninguna justificación. Y entonces yo no estaba de acuerdo que se utilizara el tesoro público asignado al Tribunal de Justicia Electoral como una caja o una chequera personal. Eso es cierto. Pero también es cierto que en 2 oportunidades posteriores relacionadas con salud, ya que, digamos, de la persona que lamentablemente falleció, una vez un problema de salud de una familiar y un problema, la última, que fue un problema de familiar de ella, es absolutamente falso que yo, cuando ya ella tenía un problema que no estaba claro, miren, esta fue el último adelanto o anticipo que se dio, que fue en fecha agosto 2025. ¿Dónde está la fecha? Un segundo, ya le digo. Esa que mencionó el embustero es del año 2024, ¿verdad? O sea, es algo viejo, nadie mencionaba que había una enfermedad. En cambio, esta es la última del año 2025. Bueno, la solicitud se presentó, no sé cuándo se aprobó, pero se presentó el 17 de junio de 2025. Solicita que se agregue a la agenda el anticipo de vacaciones proporcional. 20 de junio, presidente. Muy bien. El magistrado Mario Morazán en este momento dando respuesta en una participación que se va a alargar. Es apenas la primera participación que se ha dado a un diputado y fue para el jefe de bancada del Partido Liberal. Van a hablar mucho, ya lo adelantó el presidente de la Cámara, Tomás Zambrano. Hay solicitud de palabra de más liberales, de diputados del Partido Nacional, de la Democracia Cristiana del Pino. Van a hablar de Libre y quizás esto va a pasar de la medianoche. Lo que sí les adelantamos, y es confirmado, es que va a ser destituido hoy tanto Ochoa, Morazán, Estapé y Gutiérrez. Se van 4. No va a haber nombramientos hoy. Eso queda para posterior. Hago la pausa. En breve el análisis con el doctor Lester Ramírez, que ya nos acompaña. ¿Lo puedo saludar, producción? Rápidamente, doctor Ramírez, buenas noches. Un adelanto, ¿cómo ha visto el desarrollo de esta primera comparecencia de un denunciado? No pasó con el fiscal general, Joel Zelaya, no pasó con el consejero Marlon Ochoa, que no se presentaron. Y bueno, Morazán es el primero que hace uso de esta posibilidad de defensa hasta el Pleno. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosendo, y muy buenas noches, audiencia. Bueno, mi apreciación inicial es que es lamentable hacer todo un circo detrás de la muerte de la magistrada o ex magistrada Miriam Barahona. Yo creo que hay que dar vuelta de hoja ya, por respeto a ella, por respeto a su familia, y creo que es muy importante que se hable del fondo. Y el fondo es los problemas que trajo consigo estas decisiones en la democracia hondureña y en las elecciones. Yo creo que el pueblo hondureño merece, ¿no? Un respeto, y el respeto tiene que estar alineado con las causas en el cual o las cuales el magistrado o el ex magistrado Mario Morazán perjudicó y socavó la democracia. Yo creo que eso es muy importante. Obviamente hubo, ¿no?, un juego de poder, hubo muchos obstáculos para la labor del Tribunal de Justicia Electoral. Eso es parte de la historia, pero yo creo que hay un fondo mucho más grande también, ¿no? Muy bien, hago la pausa, luego seguimos, estaremos también con imágenes permanentes desde el Congreso Nacional en el día en que se va a registrar ya el movimiento y el cambio dentro de los organismos electorales para los representantes de Libre. ¿Qué dice el mensaje? Es un mensaje que Calix le envió a Mario Morazán, entiendo. Ahí está el asistente de él. Bueno, ya vamos a tener detalles con Magdiel. Pausa. Seguimos en vivo aquí en Al Banquillo, en el Congreso Nacional, antes de seguir con el análisis del doctor Lester Ramírez. ¿Qué contenía el mensaje que se ha mostrado? Magdiel Flores, brevemente, volvemos con usted. Gracias, Rosendo. Bueno, lo que contenía el mensaje que mostró justamente la asistente del magistrado Mario Morazán es un mensaje que le envió Jorge Calix en ese momento, cuando justamente el magistrado Mario Morazán no quería asistir a esta sesión en donde se estaría decidiendo la inscripción o no de él. Era prácticamente lo que enseñaban, de que ese mensaje nunca fue abierto por el magistrado Mario Alexis Morazán, así que por eso nunca atendió al abogado Jorge Luis Calix. Es parte de lo que sucede aquí en el hemiciclo legislativo, y se está tocando también el tema de la sensibilidad, como es el fallecimiento de la magistrada, quien en vida fuera Miriam Barahona. Retorno con usted. Magdiel, ¿qué decía el mensaje? Porque hoy sí lo abrieron. Ahí miramos, lo que pasa es que no captamos. ¿Qué decía? ¿Logró leer algo o qué comunicaron? No pudimos lograr mirarlo, leerlo, porque fue bastante rápida la presentación de la asistente sobre ese mensaje. Vamos a tratar de, en los próximos minutos, tal vez la asistente pueda regresar a donde nosotros estamos para que nos pueda justamente mostrar cuál es el contenido de ese mensaje. Muy bien. Muchas gracias, Magdiel. Ya vamos a volver con usted en cualquier momento. Doctor Lester Ramírez, este es un primer ensayo de un juicio político que ya pasó con el abogado Joel Zelaya, que está pasando ahora con Mario Morazán. ¿Qué deberá corregirse desde la academia? ¿Cuál aporte darían? Porque esto lleva a quedar, y eventualmente son procesos que hoy se pueden cortar, pero quizás mañana, haciendo una comparación en el tiempo, podrán venir nuevas denuncias, pero hay cosas que deben cambiarse, partiendo de que Mario Morazán puede decir lo que quiera hoy, pero la suerte ya está echada. Doctor, con usted nuevamente. Muchas gracias, Rosendo. Bueno, la pregunta principal que hay que hacernos es: ¿este juicio político fortalece la democracia o la debilita? Y por democracia no solamente es el trabajo de rendición de cuentas que deben hacer estos altos funcionarios en este momento ante el Congreso Nacional. Estamos hablando de fortalecer la democracia, me refiero al proceso electoral como tal. Vamos a ver de nuevo episodios donde
¿no? Un actor político o un representante de un partido político entorpece un proceso electoral o un grupo de representantes de un partido político entorpecen el proceso electoral a beneficio de ese mismo partido político, vamos a ver la oportunidad de tener pesos y contrapesos mucho más saludables y robustos en el futuro, es decir, un poder judicial, un ministerio público, unas fuerzas armadas que trabajen independiente. Vamos a poder ver también la posibilidad de que los medios de comunicación, de que candidatas mujeres no sean atacados y atacadas. Esa es la pregunta toral que nos tenemos que hacer realmente, porque estamos y en las últimas semanas hemos caído, siento yo, como sociedad, a ver los juicios políticos como un fin. Y el juicio político debe ser el medio, no debe ser un fin para llegar a un resultado. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que hay que trabajar un poco más en realmente el resultado final que queremos de este proceso, porque si analizamos la manera como presentan las denuncias, tanto las denuncias que se presentaron contra el fiscal general en su momento, contra la ex magistrada presidente y contra los funcionarios electorales, el basamento fundamental de estas denuncias es que han socavado la democracia hondureña. Pero las acciones, las preguntas que vienen de la Comisión del Poder Legislativo, lo que hemos estado viendo en este momento también, no redundan explícitamente en cómo las acciones de estos actores socavaron la democracia y cómo también podemos como sociedad, como poder legislativo, como élites políticas, fortalecer el proceso democrático. Y más bien, debido a que nos hemos distraído de ese fondo, de eso sustantivo, lo que le está pasando más bien al Congreso es que se está polarizando de nuevo. Hemos visto el mismo día de hoy cómo el Partido Libertad y Refundación ya empezó a manifestarse y en días anteriores también. Y hemos visto también ante la opinión pública hondureña, al menos aquí en Tegucigalpa, que ese es otro tema también que vale la pena mencionar, que este es un tema que estamos viviendo en una burbuja muy capitalina, ¿no? Este tema del juicio político. La semana pasada estuve en La Ceiba, en la Costa Norte, y estos temas no se están hablando, ¿no? Entonces, también estamos de alguna manera distrayéndonos de los problemas torales que requiere la población, empleo, seguridad, acceso a agua, mejores carreteras, todos estos temas que la población realmente y fue a las elecciones, votó por un cambio y espera resultados, ¿no? Entonces yo creo que hay un momento que creo que debemos como sociedad revisar el accionar y ver cómo nosotros nos podemos replantear que los juicios políticos son necesarios. Sí, hubo abusos, sí hubo una intención realmente de socavar un proceso electoral, sí se perdió la legitimidad del proceso electoral, sí perdieron la independencia en muchas de las instituciones democráticas y cómo poder evitar que eso vuelva a suceder. Creo que no cesanteando o terminando o no haciendo que el señor Mario Morazán dimita o de alguna manera cancelándolo de su puesto no va a fortalecer la democracia. Para eso se tiene que hacer una serie de pasos adicionales para poder fortalecer la democracia y eso como hondureño, como votante independiente, es lo que esperaría también, ¿no? Ahora, el mensaje que deben tomar los partidos políticos como tal, ¿cuál debe ser? Hemos tenido la oportunidad de conversar en varias ocasiones, doctor Ramírez, justamente de estos temas políticos. Y yo recuerdo hace un tiempo atrás que hablábamos y justamente usted nos hacía referencia de la majestad con que llevan los temas políticos los chilenos. Planteo esto porque hoy pasa con Mario Morazán, que tenía una representación delegada por Libre, también ha pasado con nacionalistas, con liberales, ahora en este esquema tripartito, y antes pasó con el mismo bipartidismo. Pero ¿por qué a nuestra clase política le cuesta tanto en dar ese paso y encontrar personas que vayan a tener un servicio, no digo neutro, porque aquí no hay neutros, aquí todo el mundo tiene un corazoncito, pero que tampoco pasen la línea del servilismo? Una explicación fundamental, Rosendo, y es que las elecciones en Honduras se basan en la desconfianza. Las reglas electorales están diseñadas para proteger y blindarse uno contra el otro. Está basado en total desconfianza, y no solamente entre partidos políticos,
sino también a lo interno de los mismos partidos políticos vemos mucha desconfianza. Esa es la cultura democrática nuestra. Quisiera decir que es una cultura democrática como la de Chile, ¿no? Pero la verdad es que nuestra cultura democrática se basa en la desconfianza. Y cuando la regla general es la desconfianza, lo que vamos a colocar en estos puestos de decisión son personas que cumplen un mandato de proteger los intereses de un partido político, y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos 20, 30, 40 años de democracia hondureña, ¿no? Yo creo que a pesar de las crisis recurrentes que tiene el país en materia electoral y los problemas que eso produce en la economía, en la sociedad, en el desarrollo del país, seguimos pensando en que las elecciones es un mecanismo para llegar al poder, para concentrar el poder, y por eso necesitamos jugar con reglas sucias, con trampas, con competencia desleal, y lo hemos estado viendo, ¿no? No solamente en el proceso anterior, pero también en los últimos procesos. Y en estos últimos procesos se está introduciendo un nuevo elemento, que es la violencia política. Ya la violencia política no es únicamente un problema estructural de un país y de una sociedad que tiende a la violencia para resolver sus problemas, sino se ha convertido en una táctica electoral. Y eso realmente también debe preocuparnos. Y lo vimos claramente con la manera como el Partido Libertad y Refundación hizo su campaña política basada en el miedo, basada en la intimidación y utilizando, ¿verdad?, a los militares, utilizando el TJE, utilizando el Consejo Nacional Electoral. Y eso también debe preocupar mucho porque es un tema que no se está hablando en las reformas electorales. Es un problema estructural, sí, sabemos de que hay violencia criminal, hay violencia machista, pero también ahora estamos viendo la violencia electoral como un fenómeno muy particular en estos procesos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el problema es la desconfianza. Tenemos que revertir esa desconfianza. Y eso realmente implica una capacidad de liderazgo muy importante. Mire, los estudios sobre estos temas electorales demuestran dos elementos clave en esto, Rosendo. Uno, cuando la oposición llega al poder, aquí llámese la oposición, Partido Nacional y Partido Liberal, porque de alguna manera están compartiendo el poder en este momento, eh, depende la capacidad de revertir un proceso autoritario o un régimen autoritario, como el que hemos estado viendo en los últimos años, depende fundamentalmente del nivel de represión y de persecución que recibieron ellos estando en oposición. Eso es un elemento fundamental. Y el otro elemento es los factores institucionales durante el proceso de transición. Y aquí llamemos transición no solamente lo que hemos estado viendo estos últimos meses, también el proceso electoral como tal. Si el escenario institucional es caótico, débil, frágil, capturado, colapsado, que promueve impunidad, entonces los resultados que vamos a tener en estos momentos que se está conformando un gobierno que está tratando de consolidar nuevas políticas públicas, es que vamos a ver también un gobierno y una institucionalidad también muy débil y muy vulnerable a recibir un nuevo ciclo de captura institucional. Entonces, esto es clave para la democracia, poder ver de que nosotros como país en este momento estamos viviendo un momento coyuntural, no solamente una transición de gobierno, sino una pregunta clara, si, y vuelvo y repito, si los juicios políticos van a fortalecer la democracia. Y eso yo creo que aún estamos por ver esos resultados, ¿no? Como sociedad vamos a madurar después de esta experiencia, nos dejará un buen mensaje para que ya no estemos pensando en el próximo proceso que eventualmente llegará en el 2029, en el revanchismo, porque hoy aquí podemos aplicar eso muy común de allá tierra adentro, de lo que pasa en el gallinero. Pero viendo esta realidad del comportamiento político de nuestro país, insisto, nos hará madurar este proceso para que en el 2030 caminemos por un buen rumbo sin estar pensando, ayer me hicieron un daño y hoy que yo estoy sentado aquí y mando, me la saco o me la desquito. Muy importante su pregunta, Rosendo. Yo creo que han habido dos momentos donde se pudo de alguna manera reconstruir la trayectoria del país o al menos iniciar una nueva trayectoria. Y a mí me parece que un momento crítico y fundamental fueron los días postelectorales donde no se sabían los resultados todavía, pero que el Libre en ese momento tuvo que haber negociado
acordémonos de que veamos al Libre, veamos al Partido Nacional, al Partido Liberal como élites, son élites políticas sus liderazgos, ¿no? Y lo que hemos estado viendo, y así funciona la democracia realmente, ¿no? Este concepto de que la democracia es la voluntad del pueblo, es un concepto abstracto, pero la realidad material es que la democracia es la voluntad de las élites, en realidad, ¿no? Y esto es un concepto que se viene dando desde, ¿no? Hace más de 150 años, ¿no? Con un señor que se llamaba Wilfredo Pareto, ¿no? Que empezó a estudiar sobre las élites y cómo funcionan las élites en una democracia, ¿no? Y él decía, una teoría que él hablaba era la circulación de las élites. Y lo importante de la circulación de las élites, obviamente, es los acuerdos que puedan llegar a tener las élites en estos momentos, ¿no? Otro elemento muy importante es la presión social para el cambio, ¿no? Que puede darse, que es a través de las elecciones. Pero él dice algo muy importante, y es que las élites se renuevan en el tiempo, ¿no? Y vimos como una élite como el Partido Libertad y Refundación, que al final es una élite también, aunque nos quieran dar esa imagen de que representan los intereses del pueblo o que han sido, ¿no? Representantes de un sector desfavorecido de la sociedad. En realidad son una élite, se comportaban como una élite y tenían un comportamiento incluso rentista, es decir, ligado a la corrupción, ¿no? Y por eso yo creo que en el momento donde los resultados todavía no se habían dado y donde el Partido Libertad y Refundación comete una serie de protestas, si bien acordamos, quiso quemar el CNE, donde estaban las actas, las urnas, y hizo una serie de manifestaciones públicas. Creo que ahí era el momento de, en vez de hacer ese tipo de actuaciones, sentarse a la mesa y negociar. Negociar este tipo de actuaciones que ahora mismo estamos viendo las consecuencias de la falta de una negociación y falta de esa visión de largo plazo de sostenibilidad política del Partido Libertad y Refundación, ¿no? Hoy el Partido Libertad y Refundación tiene un gran problema, y no solamente es el problema que le está pasando a Mario Morazán o a Marlon Ochoa, es el problema de poder renovarse políticamente. La manera como el Partido Libertad y Refundación está tomando un curso en este momento es que se le están limitando los espacios de representación, no solamente en el Congreso Nacional, sino ahora lo estamos viendo con el Consejo Nacional Electoral, en el Poder Judicial lo vimos, en el Ministerio Público, es decir, está perdiendo espacios. Y eso implica de que va a perder también terreno al momento de poder participar y competir políticamente en una contienda electoral. Va a necesitar renovarse si realmente quiere mantenerse como un partido que pueda dar una opción electoral. Para mí, ese momento de finales del proceso electoral, en el mes de diciembre, en vez de ir a la protesta, en vez de meter cizaña en el Partido Liberal, en vez de buscar crear dudas sobre los resultados electorales, eh, ahí es donde tuvo que haber negociado. Y ahí tuvo que haber visto de que tenía que replegarse y negociar este tipo de situaciones que ahora lastimosamente ya no puede parar, no puede parar. Hemos visto de que en el mismo Congreso hay una oposición muy débil, también a nivel de la manifestación popular ha sido muy débil, muy tenue la reacción del Partido Libertad de Refundación, y eso le demuestra a usted de que ha tenido una pérdida de capacidad de movilización también. Muy Esperemos bien. de que la oportunidad que tenga con el tiempo es que pueda renovarse, pero lo que estamos viendo es una reconfiguración política del poder en Honduras, algo que no hemos visto posiblemente desde el 2013. Algunos dirán, bueno, estamos regresando al modelo bipartidista. Creo que ese va a ser el modelo que vamos a tener para los próximos 4 años hasta que veamos un nuevo proceso electoral y vamos a estar viendo, ¿no? un replanteamiento y una reconfiguración del poder, no solamente en el Consejo Nacional, el Tribunal de Justicia Electoral, ya lo vimos en el Poder Judicial, pero también lo vamos a ver en el Tribunal Superior de Cuentas, en el IAIP, en el Registro Nacional de las Personas, y en la Corte Suprema de Justicia, allá por el 2029, cuando sean las elecciones también. Muy Entonces, es bien. un momento crítico que estamos viendo desde el punto de vista del juego del poder, ¿no? Muy bien, hago la pausa. Está con nosotros el analista nacional Lester Ramírez. Ya volvemos. Bueno, con la conformación del poder legislativo que le da al histórico bipartidismo que hacía referencia el doctor Lester Ramírez, más de la mayoría calificada, y con estos números pueden ponerse en marcha una serie de cambios a nivel de la legislación en nuestro país.
¿qué va a ocurrir con el bipartidismo? ¿Viene un reacomodo, un arreglo? ¿Hasta qué término? ¿Está libre en el proceso de pasar a convertirse en un partido de minorías? Ya me responde esta consulta, doctor Ramírez Hable, el presidente de la Cámara, Tomás Zambrano. Sesiones de pleno, abandono injustificado de la sesión, rompió el quórum, negativa deliberada para poder llevar a cabo sesiones, polarización permanente en el Tribunal de Justicia Electoral que lesionó el orden constitucional y negligencia, incompetencia por la conducta reiterada en el cargo. Y así varias causales que están señaladas en la denuncia y que recogió la comisión especial y plasmó en el informe. Yo les voy a pedir, compañeros, enfoquémonos en esta línea. Aquí no vamos a debatir ya si se inscribió, si no se inscribió, si ataque personal o no. Nos vamos a enfocar, por favor, en el tema que nos está compitiendo, que es el juicio político con la denuncia. Va a tener uso de la palabra el jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, Ronald Panchamé. Vamos a seguir con el cronómetro. Yo le diría que ponga una hora más, hora 50 ponemos. Estaríamos hablando de 5 horas de juicio oral y público. Con esto estamos cumpliendo más allá de lo que la ley nos faculta. Estamos respetando este proceso y van a participar más diputados. Si es necesario, vamos a terminar la hora 50. Si se termina la discusión antes de ese tiempo, vamos a votar. Y si se necesita más tiempo, pues nos va a tocar llegar hasta las 11 de la noche. Compañero Ronald Panchamé tiene el uso de la palabra. Muy bien. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, planteaba lo que viene para el bipartidismo. Y agrego un elemento, doctor Ramírez. En ninguna ley del país dice que en estos entes políticos, entes contralores y fiscalizadores del Estado, cuando hay 3, Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información Pública, Comisión de Competencias, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, Unidad de Política Limpia, qué sé yo. Aquí estamos llenos de instituciones que se nos va el tiempo mencionando. En ninguna de las leyes que rigen algunas de estas instituciones dice que uno tiene que ser liberal, el otro nacionalista y el otro de libre. La configuración política, los números es que obligaron a los políticos a llegar a estos acuerdos. Pero eso está, y eso pende de un hilo. El bipartidismo se puede acomodar. ¿Es esa la ruta que visualiza viendo el antecedente del pasado mes de noviembre? Bueno, la última vez que estuve en su programa, Rosendo, hablábamos de la tiranía de las minorías y cómo el Partido Libertad y Refundación en aquel entonces, antes del proceso electoral, era un partido minoritario en términos numéricos. Obviamente estaba en el poder, tenía el control del presupuesto, del Ejecutivo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, y habían logrado este control a través de una serie de negociaciones políticas y en algunos casos por el debilitamiento del mismo bipartidismo, ¿no? Y ahí veíamos la tiranía de las minorías, donde una minoría había capturado la institucionalidad. Ahora, el otro riesgo democrático, y esto lo hablan, ¿no? Pensadores como Tocqueville, ¿no? Es la tiranía de las mayorías. Cuando la voluntad mayoritaria coarta los derechos políticos y civiles de la población, pero también puede incluso coartar y limitar la participación de partidos políticos o de actores críticos a la mayoría, ¿no? Y ahí, de ahí la historia está también repleta de eventos y de casos, ¿no? Entonces estamos viendo que se está, como decía antes, redistribuyendo, reconfigurando el poder, y ahora tenemos un poder controlado por una mayoría del bipartidismo.
Y esa mayoría del bipartidismo tiene que tener algunos acuerdos políticos, y lo hemos visto, donde el Partido Liberal tiene acceso a ciertas instituciones del gobierno, va a tener acceso, me imagino, ahora que se discuta el presupuesto, algunas de sus alcaldías van a tener acceso a presupuestos y a proyectos que vienen también para beneficiarlo, y de esa manera van a tener una gobernabilidad, se puede decir, en prejuicio de el Partido Libertad y Refundación y su capacidad de poder trabajar políticamente, ¿no? Y yo creo que es la naturaleza del poder. Aquí no vamos a hablar de ideas abstractas, de ideales, sino es que la naturaleza del poder es que tiende a concentrarse. Y ahora mismo el poder se está concentrando en dos partidos, pero eso no le quita el hecho de que en el futuro el poder se vuelva a concentrar en un solo partido, llámese Partido Nacional, ¿no? Entonces, esos son los riesgos que también la democracia tiene, tanto en Honduras como en los Estados Unidos, como en Francia y con cualquier otro modelo democrático que tenemos. Por eso son tan importantes los pesos y contrapesos, para que nadie tenga ese control absoluto del poder y nos lleve a una situación donde las tiranías gobiernan, ¿no? Y eso está claro. Ahora bien, esa es la ruta que vamos a tomar en este momento, donde vamos a ver, ¿no?, un Partido Libertad y Refundación muy debilitado. Ya lo estamos viendo debilitado. Incluso durante el gobierno de Libertad y Refundación, el gobierno o el partido controlaba una narrativa muy fuerte, ¿no? Una narrativa anti-élites tradicionales, anti-empresariado, anti-Estados Unidos. Hoy por hoy ya no escuchamos esa narrativa, y eso es un ejemplo claro del debilitamiento que hay. Creo que esto va a continuar a medida de que, y aquí la clave del éxito, ¿no? Es que el partido o el bipartidismo que va a estar gobernando tenga resultados no solamente políticos, que eso es lo que está teniendo en este momento en el Congreso, pero resultados sociales y económicos. Eso va a ser la clave del éxito. Ahora mismo toda América Latina le está dando un giro muy importante a la derecha. Después de se puede decir el término primavera rosada, que fueron los primeros 20 años de este siglo, donde hubo muchos gobiernos de izquierda que gobernaron, ¿no? Brasil, Argentina, y no digamos Venezuela, Ecuador. Ahora la América Latina está dando un giro a la derecha. Y la clave del éxito de ese giro que están hablando los analistas y los expertos en geopolítica dependen de dos temas fundamentales: el mejoramiento de las condiciones económicas de la población, es decir, en el caso hondureño, empleo y la reducción de la desigualdad, y también el mantenimiento de la seguridad pública. Es decir, los ciudadanos, especialmente en Sudamérica, en este momento que vimos el caso peruano, el tema que está en la agenda electoral política es la seguridad. En Chile lo vimos también en el caso de Kast. Entonces, esos son los elementos que están definiendo el éxito: una agenda de seguridad y una agenda económica que pueda dar resultados. Y ahí es donde va a estar la clave del éxito de este bipartidismo, si quiere mantenerse en el poder y si quiere mantenerse sostenible con el voto popular, ¿no? Muy bien, hago la pausa y venimos al cierre aquí con el análisis de Lester Ramírez. Más allá del juicio político, de la acción que se va a registrar hoy a la medianoche, ¿qué viene? ¿Debe quedar esto ahí o estamos a las puertas de ver ya acciones, procesos por parte del Ministerio Público, doctor Ramírez? Bueno, creo que lo que puede venir por delante son dos grandes líneas de acción. Una línea institucional, lo que usted decía, procesos. Ya estamos viendo en el Poder Judicial, por ejemplo, que están revisando los nombramientos que hicieron durante la presidencia, y otro va a ser, perdón, durante la presidencia de Rebeca Raquel, ¿verdad? Raquel, y otra acción va a ser también en el Ministerio Público, una revisión del recurso humano, de todo lo que pasó en términos de administración, una revisión del manejo de los fondos, toda esta parte de una especie de auditoría que se va a hacer, pero después también va a venir el desmantelamiento, ¿no? Y la otra línea que me parece que no veo que aún cuaja y que se materializa es la línea de la presión social, es decir, de la presión ciudadana, de organizaciones de sociedad civil que puedan consolidar en una coalición y mandar un mensaje de una agenda de reconstrucción democrática. Creo que es muy importante el rol que aquellos actores que estuvieron muy presentes durante las elecciones
continúen su trabajo, haciendo incidencia en los tomadores de decisiones y contribuyendo a este proceso democrático, porque si hay algo que está demostrado en la historia y es que sin un movimiento social, y aquí no quiero sonar con un lenguaje de izquierda ni progresista, sino un proceso de movilización ciudadana, eh, los cambios no se pueden dar en un país y eso ya está demostrado también. Entonces, la clave del éxito va a estar en esos dos binomios, tanto el institucional como la participación ciudadana para llevar a cabo cambios. Si podemos ver esos dos elementos combinados, vamos a tener resultados como país, Rosendo. Sí, solo un último elemento y a propósito de lo que tenemos que enfrentar como país. ¿Qué reacción debemos tener, primero como sociedad, en una exigencia hacia la autoridad, háblese poder ejecutivo y legislativo, con la crisis que tenemos? Porque de repente nos hemos quedado en esa burbuja del juicio político, de las discusiones que se mantienen por los políticos, pero estamos dejando de lado un tema que es fundamental y que el mundo, en esta crisis que nos está generando la guerra del Golfo Pérsico, nos está dejando para el commodity que mueve las naciones de la tierra, el combustible. La economía del orbe no está bien. Y no está bien para las grandes economías, no digamos para economías como la nuestra, dependientes de muchas cosas. ¿Cómo debemos dar un golpe de timón y para dónde debemos caminar? Y bueno, y aquí hablamos siempre de 100 días. Hay quienes dicen que eso es utópico, pero digamos mayo. Aquí ya se terminaron muchas cosas de propuestas sobre política, pero de mayo para allá, ¿qué? Bueno, Honduras siempre en un año de transición, y lo vimos con el Partido Libertad y Refundación, es una bomba de tiempo. Me refiero socialmente, es una bomba de tiempo. Honduras, como sociedad, le damos un periodo de gracia a los nuevos gobiernos y los nuevos gobiernos deben hacer la Un lectura, minuto, bueno. deben tener la capacidad de hacer la lectura oportuna y generar los espacios de participación y generar también la apertura que necesita para poder gobernar. Y eso yo creo que en este momento lo que me preocupa de la ciudadanía, y lo venimos arrastrando ya por varios tiempos, es que tenemos una ciudadanía fragmentada, es decir, estamos en un contexto donde cada uno de nosotros tenemos un desafío económico, tenemos que resolver, muchos de nosotros tenemos que ver cómo llevamos comida a la mesa en el poder sobrevivir un día, ¿no? Y eso estamos hablando del 60% de la población que necesita proveer y sobrevivir el día. Y eso es un gran reto porque de esa manera no se consolida una ciudadanía que pueda ejercer presión lo suficiente. Por eso queda, y por eso mencionaba anteriormente, el rol de los medios de comunicación es muy importante, el rol también de grupos de la sociedad civil organizada, sindicatos, los que hay todavía y los que no tengan una captura ideológica fuerte. Pero es importante ver, ¿no?, cuáles son esas oportunidades para estos sectores sociales que puedan también intervenir y participar y apoyar en la construcción de una política de gobierno que sea mucho más abierta y que no solamente quede en el partido de gobierno o en el bipartidismo, porque ese fue el error que cometió el Partido Libertad y Refundación y eso le costó las elecciones. Entonces, creo que es muy importante eso y es muy importante que en este momento también se produzcan liderazgos. Vimos en el proceso electoral muchos liderazgos de espacios de sociedad civil. Esos liderazgos tienen que mantener el mismo ímpetu y la misma energía porque no, suele pasar en Honduras que los procesos electorales son tan desgastantes que la ciudadanía queda realmente fatigada después de estos procesos y no hay como suficiente energía para continuar haciendo un trabajo de incidencia. Yo creo que es un momento muy importante ahora, abril, mayo, y creo que siempre lo he dicho, ¿no? Se necesita trabajar una política de Estado de largo plazo, ¿no? Y eso yo creo que es la oportunidad que puede tener el nuevo gobierno, ahora que ya viene el presupuesto y ahora que se van a abrir más oportunidades también a trabajar a nivel municipal. Creo que el trabajo a nivel municipal debe venir acompañado de esa apertura con la sociedad local, porque eso es muy importante. Es ahí donde el ciudadano ve realmente los beneficios que trae unas políticas públicas, ¿no? En materia de agua, en materia de acceso
a productos de la canasta básica accesibles, en acceso a empleo local. Todos estos temas se tienen que manejar a nivel local. Acordémonos de que la población de Honduras, el 40% todavía está viviendo a nivel rural. Y eso va a ser muy importante que el gobierno tenga esa visión también de tener tanto una dimensión urbana como la dimensión rural. Muy bien, gracias Lester, muy amable. Lester Ramírez, analista nacional que nos ha acompañado esta noche al banquillo. Rápidamente, un breve resumen desde el Congreso. ¿Cómo estamos, Magdiel? Gracias, Rosendo. Bueno, prácticamente ya solo faltan 35 minutos para que se cumplan las 4 horas que dice la ley de juicio político que se debe llevar a cabo un proceso de estos. Y apenas solo ha participado el diputado Jorge Luis Cali, jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras, y también ha participado Ronald Panchamé, jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Así que se va a ampliar más tiempo. Incluso ha dicho el presidente Tomás Zambrano que esto puede llegar hasta las 11 de la noche. Justamente en esa hora es cuando podría tomarse la decisión. Si continúa el magistrado suspendido Mario Morazán al frente del TJE o prácticamente ya queda descartado. Es lo que pasa aquí en el hemiciclo legislativo. Retorno con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Magdiel Flores. Les invitamos a, si quieren ustedes continuar con esta transmisión, solo pase a Canal 5, el líder ya. Renato Álvarez en minutos está con TN5 Estelar. Seguimos la transmisión a través de HRN y usted estará informado de lo que va a pasar en horas en el Congreso Nacional. Buenas noches, que estén bien.